Hola niños y niñas de cuarto básico, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Niños y niñas, voy a aclarar un poco las actividades, las clases que hemos hecho en la fase 3, ¿ya? La fase 3, la clase 1, la tarea, es decir, el ticket de salida que le llaman también, era la página 38 y 39, ¿ya? Esa era la tarea. En la clase 2, la tarea era la página 53, donde vienen unas preguntas y ustedes además tienen que hacer un gráfico. La clase 3 no hubo clase por YouTube, sino que se reemplazó por un conversatorio en la radio, ¿ya? Que se hizo el 5 de octubre y conversamos con la tía Andrea, que es la tía de ciencias de tercero básico, y con el tío Waldo. Y ahí estuvimos conversando de lo que viene ahora, que tiene que ver con los ecosistemas, ¿ya? Y en esa clase, porque también se reemplazó por un conversatorio, pero es una clase, ustedes tenían que escribir o anotar en sus cuadernos 5 acciones que realicen tú o tu familia para cuidar el medio ambiente, ¿ya? Esa es la tarea. Y la clase 4 es una autoevaluación, que recuerda que no tienes para qué anotarla entera en tu cuaderno, sino que puedes hacer simplemente las columnas con las filas y tú vas marcando ahí donde te identificas, ¿ya? Entonces, para que lo tengas claro, eso es lo que hemos visto hasta ahora en la fase 3. Recuerda que la fase 3 puede tener una calificación, entonces es importante que tú hagas estas tareas, ¿ya? Y me mandes solamente la tarea de la página que yo te indico. No es necesario si vimos, por ejemplo, la página 35, 36, 38 y 39, tú me las mandes. No, solamente la tarea es la página 38 y 39. Mándame solamente esas dos, ¿ya? Y así, pues entonces tú ahí lo ves para que te quede más claro, ¿ya? Bien, niños, en la clase de hoy día es la clase 5 de la fase 3 y vamos a comenzar la unidad número 2. Y nos quedan solamente estos dos objetivos por ver, porque de todos los objetivos que tiene ciencias, el ministerio hizo una priorización, es decir, eligió algunos objetivos para que se vieran durante este año, que fue especial por la pandemia. Entonces, algunos objetivos quedaron para verse el próximo año, ¿ya? Entonces nos quedan solamente estos dos. ¿Cuáles son? Reconocer por medio de la exploración que un ecosistema está compuesto por elementos vivos, animales, plantas, etcétera, y no vivos, piedras, agua, tierra, etcétera, que interactúan entre sí, que es básicamente de lo que hablamos en la radio el día 5 de octubre. Y el otro objetivo es analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, proponiendo medidas para protegerlos, parques nacionales y vedas, entre otras, ¿ya? Las vedas, niños, tienen que ver cuando se prohíbe por algún periodo, a veces corto o a veces más prolongado, la caza o la captura de algunos seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, el loco, la merluza, las machas, los ostiones, etcétera, tienen periodos de veda, es decir, no se pueden capturar por algún tiempo, ya algunos son más prolongados que otros. Y las habilidades son identificar y describir, ¿ya? Eso entonces son los objetivos de la clase de hoy. Bien, niños y niñas, la unidad 2 comienza aquí en la página número 66 y dice: la vida en los ecosistemas. ¿Cómo podemos cuidar y proteger el medio ambiente? Esa es una pregunta que se le está haciendo. Dice: qué maravilloso es mi hogar. ¿Les gusta? Este es un zorrito chilote que habita en los bosques templados del sur de Chile y debido a la destrucción de los bosques se encuentra en peligro de extinción, lamentablemente. Aquí hay un pájaro carpintero y el niño dice: es hermoso. Me pregunto, ¿qué sucedería si se produjera un incendio forestal? La niña responde: sería terrible,
Por ello es importante protegerlos, ¿cierto? Aquí dice que no hay que hacer fuego, es decir, uno tiene que seguir las indicaciones. Dice, ¿qué componentes de la naturaleza reconoces en la imagen? Los vivos y los no vivos. ¿Y qué relaciones se establecen entre los componentes vivos y no vivos? ¿Ya? Es decir, qué relación se puede establecer entre los animalitos y la tierra o una piedra, a lo mejor se protegen, hacen cuevas, etc. ¿Ya? Y estoy por supuesto acompañada de mis amigas aquí, las emociones. Acuérdate de cuando me envíes una actividad, enviarme la emoción que estás sintiendo en el momento. Y ahora seguramente te conoces mejor después de hacer el árbol de tus fortalezas y tus aspectos a mejorar, ¿cierto? Bien, pasamos aquí a la página siguiente. Dice, ¿qué actividades humanas dañan la naturaleza? Y aquí tú puedes recortar o pegar imágenes en que dibujes ahí 4 actividades humanas que alteran negativamente el entorno natural. ¿Ya? Los puedes recortar o dibujar. ¿Ya? Dice aquí, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué le podría ocurrir al zorro si se le destruye su hogar? Explica. Aquí tú puedes escribir qué es lo que le podría pasar a él. Y después en la otra página dice, ¿cómo podemos cuidar y proteger el medio ambiente? Diseña una campaña que incluya 4 medidas para proteger el hogar del zorro chilote. Luego comparte tu propuesta con tus demás compañeros. Obviamente que no lo vamos a poder compartir con los compañeros, pero esto igual lo puedes hacer, lo puedes escribir ahí, le pides ayuda a algún adulto que te acompañe. Dice aquí, elige una de las acciones que propusiste y realiza un compromiso para llevarla a cabo junto con tu familia. Entonces tú eliges una de las que anotaste aquí, me comprometo a, la escribes y firmas, ¿ya? Y así haces un compromiso para cuidar a este zorro chilote, pero en general es cuidar todo el medio ambiente, ¿cierto? Bien, esto lo vamos a pasar junto con esto, tú igual eso lo puedes leer en tu casa. Y aquí dice, distintos componentes de un ecosistema. ¿Ya? Esto está en la página 74. Dice, en la naturaleza existen componentes que determinan las características de un ambiente. Por ejemplo, la temperatura, el tipo de suelo, la humedad y los organismos, entre otros. Estos componentes, al relacionarse entre sí, constituyen un ecosistema, el que está formado por todos los seres vivos que habitan en un lugar determinado y por las características físicas de este. ¿Ya? Aquí hay un ecosistema, este es el altiplano de la zona norte de Chile. Dice que observa la imagen y marca los componentes vivos presentes en ella, qué otros componentes vivos podrían formar parte de este ecosistema, qué características te permiten diferenciar un componente vivo de uno sin vida. Eso tú lo puedes simplemente conversar, ¿ya? Después dice, en un ecosistema es posible encontrar 2 tipos de componentes o factores, bióticos y abióticos, que es lo que conversamos en la radio, ¿ya? Los factores bióticos son todos los seres vivos que habitan en él, animales, plantas, hongos, bacterias. Y los factores abióticos son los componentes no vivos, pero que determinan las condiciones del ambiente, por ejemplo, el agua, la temperatura, la luz solar, ¿cierto? Es imprescindible, el suelo, la humedad, el aire y las rocas, ¿ya? Aquí esta es una imagen del Parque Nacional Lauca de Chile y dice aquí, ¿cómo describirías este ecosistema? ¿Qué relación hay entre las vizcachas y los otros factores bióticos del ecosistema? ¿Qué ocurriría con la vizcacha si disminuyen las precipitaciones en este ecosistema? Ahí está la vizcacha, ¿cierto? Si alguno de los factores bióticos o abióticos cambia, se pueden producir graves alteraciones en el ecosistema. Por ejemplo, si en el ecosistema que muestra la imagen disminuyeran las precipitaciones, probablemente disminuiría la vegetación. Consecuentemente, los animales que se alimentan de esto también lo harían, lo que afectaría a los carnívoros y por lo tanto a todo el ecosistema, ¿ya? Es decir, cualquier cosa que le pase a ellos altera todo el equilibrio de este ecosistema, ¿ya? Vamos a ver un video
en que nos va a acompañar este zorrito chilote que lo tenemos aquí al principio de la unidad, y él nos va a ir mostrando también algunos ecosistemas y nos va a hacer más entretenida la clase. Bien, niños y niñas, vamos a escuchar entonces lo que nos va a enseñar este zorrito sobre el tema que estamos viendo. Hola amigos, venimos a conocer este ecosistema llamado bosque templado lluvioso. Hola amigos, bienvenidos. Estamos en el sur de Chile. Este lugar es frío, lluvioso y tiene mucha vegetación. Aquí también vivimos muchos animales, como mis amigos el huemul y el pudú. El huemul y el pudú, niños, también son animalitos que están en peligro, ya también por la tala indiscriminada de los bosques o el incendio. Y el huemul, recuerden que está en nuestro escudo nacional. Hola, zorro chilote. Lo que acabas de nombrar son los factores bióticos y abióticos característicos de tu ecosistema. Los factores bióticos son todos los seres vivos que habitan en él, como las plantas y los animales. Y los factores abióticos son aquellos que determinan las condiciones del ambiente, como la temperatura, el agua y el aire. Estos factores se relacionan entre ellos, conformando así un ecosistema. Ah, ¿y existen diferentes ecosistemas? Sí, además del bosque lluvioso, en Chile tenemos una gran variedad de ecosistemas. Entre ellos tenemos el ecosistema de desierto, el de altiplano y también el costero. ¿Costero? Creo que lo vi en un video. Tengo un amigo que vive en la costa del norte de Chile. Es un ave llamado pilpilén. Me envió este video para que conociera dónde vive. ¿Quieren verlo? Aquí vamos a ver entonces el video de esta ave. El pilpilén, niño, es un ave que habita desde Arica hasta Chiloé. Quizás cuando ustedes han ido a lo mejor a la costa, a la playa, lo han visto. Ya es bien característico. Se alimenta principalmente de ostras, ya, pero también de mejillones, de almejas, de caracoles, de choritos, de lapas, de cangrejos. Ahí lo vemos cómo está buscando su alimento. ¿Ya? Y esta ave, niña, a diferencia de otras, no hay ninguna diferencia entre el macho y la hembra, porque generalmente los machos son más bonitos, de plumas más llamativas. En cambio, el pilpilén son los dos iguales. El macho y la hembra son iguales en color y también en tamaño. La única diferencia entre ellos es que la hembra dentro de su ojo tiene una pequeña manchita. Así que eso es lo que los hace diferentes. Entonces se está alimentando ahí de choritos, así que fuera lo que está sacando. ¡Qué interesante el ecosistema costero! Oye, amigo zorrito, ¿pudiste ver los factores bióticos y abióticos de ese ecosistema? El zorrito parece que no estaba muy atento a la clase que le estaban dando los niños, porque está dudando. Te vamos a poner a prueba. Ayudemos al zorrito a responder las siguientes preguntas. Ya, aquí le vamos a ayudar al zorrito. Le vamos a ayudar entonces al zorrito con estas 3 preguntas que le están haciendo los niños.
La primera dice, ¿cuáles son los factores bióticos que se observan en el video? Los bióticos, acuérdense que eran los seres vivos. Y las alternativas son el agua y las algas, los pilpilén, las algas y los choritos, los pilpilén, las rocas y el agua. Ya, entonces los bióticos serían los pilpilén, es decir, las aves, las algas y los choritos. Vamos a poner ahí la respuesta y vamos a revisar. ¡Excelente! Puedes continuar con la siguiente pregunta. Ya, vamos a ir a la siguiente pregunta. Responde arrastrando la respuesta que creas correcta al letrero. Luego haz clic en el botón revisar. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son los factores abióticos que caracterizan el ecosistema costero? Abiótico entonces sin vida, dice el agua salada, las rocas y su temperatura, los pilpilén, el agua salada y las algas, el agua salada y mucha lluvia. Aquí hay dos que podrían ser, pero esta de acá está más completa, ¿cierto? Vamos a ver, a revisar. ¡Excelente! Puedes continuar con la siguiente pregunta. Bien, vamos a ir a la última pregunta entonces. Responde arrastrando la respuesta que creas correcta al letrero. Luego haz clic en el botón revisar. Dice, ¿cuál es la interacción que tienen los organismos en este video? Competencia por el hábitat, alimentación o reproducción. Claramente las aves, ¿cierto? El pilpilén se estaba alimentando de estos choritos, ¿cierto? Entonces la interacción tendría que ser la alimentación. Vamos a revisar. ¡Excelente! Puedes continuar con la siguiente pregunta. Y ahí entonces terminamos con estas preguntas que le hicieron al zorrito y que lo ayudaron. Bien, niños y niñas, para ir finalizando entonces, aquí en la página 78 dice comparo ecosistemas de Chile, y aquí hay algunas imágenes de nuestro país, ¿cierto? Nuestro país tiene muchos ecosistemas, como es largo, entonces posee muchos paisajes muy lindos. Aquí, por ejemplo, está el desierto de Atacama, y se ubicado en el norte de Chile. Casi no hay precipitaciones y en él viven organismos adaptados a la poca humedad, como los cactus. Los días son muy calurosos, pudiendo superar los 40 grados Celsius. En tanto, las noches son muy frías, alcanzando temperaturas cercanas a los 25 grados bajo cero. Aquí está el altiplano, que se extiende en las partes más altas del norte de Chile. Allí los días son muy calurosos y las noches muy frías. En verano llueve y nieva, lo que se conoce como invierno boliviano, fenómeno que permite el desarrollo de pequeños arbustos y pajonales. El agua proviene de la cordillera y da origen a los salares y lagunas, donde viven flamencos, vicuñas y alpacas. Mira qué bonito el paisaje. Y acá en los bosques templados lluviosos se extienden por todo el sur de Chile, zona en la cual llueve todos los meses del año. Hay ciertas regiones en que las precipitaciones son más escasas. La temperatura promedio fluctúa entre los 10 y 13 grados Celsius, y en ellos habitan muchos animales nativos, como el pudú, el huemul y el monito del monte. Y nuestro amigo, ¿cierto?, que nos estuvo ahí ayudando, el zorrito chilote, también habita en esos bosques. Y aquí los ecosistemas marinos, ¿cierto?, en Chile se extienden a lo largo de todo su territorio. Se caracteriza por tener una temperatura relativamente estable, lo que favorece el desarrollo de una amplia variedad de seres vivos. Por ejemplo, algas, ballenas y peces. Tú puedes ir leyendo esas preguntas e irtelas contestando, ¿ya? Estos entonces son algunos de los ecosistemas de Chile bastante variados, ¿cierto? Aquí muy seco, aquí lluvioso, mucha agua, poca agua, etcétera, temperaturas muy altas o bajas. Así es que así es nuestro país, pues, lindo, y tenemos que cuidarlo mucho. Como tarea, niños, en la página 100 vienen algunas preguntas
pero tú solamente vas a contestar la letra D, te la voy a marcar aquí, la letra D y la letra E. Solamente esas dos preguntas vas a contestar. Dice, si fueras una autoridad chilena especialista en medio ambiente, ¿qué medidas impulsarías para proteger nuestra flora y fauna? La flora, ¿cierto?, es todo lo que tiene que ver con lo vegetal, con los arbustos, las plantas, y la fauna con los animalitos. Yo ahí te puse dos, es decir, que tú pongas dos medidas que tomarías si fuera una autoridad. Y la letra E, ¿cómo te sientes al saber que existen animales que están en peligro de desaparecer? Y esa respuesta, ojalá puedas ocupar 3 líneas en contestarme, ¿ya? ¿Cómo te sientes tú al saber entonces que existen animalitos que están en peligro? Ya sea porque el hombre los caza, por los incendios, porque el hombre quiere su piel, quiere sus cuernos, sus colmillos, etc. Entonces, ¿cómo te sientes tú? Así que esas dos preguntas, entonces, niños, tú las contestas, ¿ya? Y eso sería, pues, niños, ojalá que hayas aprendido algo nuevo. Siempre esa es la idea, ¿cierto?, que aprendas algo nuevo, o sino que tomes conciencia de algo importante. Así es que nos vemos entonces la próxima clase. Chao, niños y niñas.